En este vídeo vamos a explicar la diferencia entre la fortaleza de los diferentes ácidos y de las diferentes bases. Para ello lo primero es definir qué entendemos por ácido fuerte y por una base fuerte. Un ácido es tanto más fuerte o se entiende que es fuerte cuanto mayor sea su capacidad para ceder protones, es decir, para perder esos hidrógenos. Y una base es tanto más fuerte cuanto mayor sea su capacidad para aceptar protones. A eso es a lo que vamos a entender como ácido fuerte. Ácido fuerte el que cede muy bien los protones, base fuerte es la que acepta muy bien esos protones. Vamos a analizar esta fortaleza desde tres puntos de vista. Dos puntos de vista cualitativos, desde un punto de vista estructural, de cómo es la unión de sus iones, y desde un punto de vista termodinámico, analizando la espontaneidad del proceso de ionización de ese ácido o de esa base. Y por último, un punto de vista ya cuantitativo, que es el punto de vista cinético, analizando las constantes del equilibrio. Si empezamos por el criterio estructural, para analizar la fortaleza del ácido, pues tenemos que ver cómo de fuerte es el enlace entre sus iones. Para ello, sabemos que la fortaleza de un enlace la rige la ley de Coulomb. La ley de Coulomb decía que la fuerza entre dos cargas electrostáticas, la fuerza de un enlace electrostático, es igual a la constante del medio, recordemos que para el vacío 9 por 10 elevado a 9, por el producto de las cargas dividido por la distancia de enlace al cuadrado. Por tanto, la fortaleza de un enlace va a ser función de la carga de sus iones y del radio iónico, que es el que va a marcar esa distancia de enlace entre ambos iones. Según eso, podremos hacer una clasificación de cómo de fuertes pues son todos los ácidos que conocemos, empezando desde ácidos hidrácidos a ácidos ozoácidos y en función de los diferentes elementos que intervienen en esos ácidos. Si empezamos por el primer grupo, por los ácidos hidrácidos, son los más sencillos, en el caso de ácidos hidrácidos de halógenos, es decir, del grupo 17, el orden que vemos es el que indicamos en la figura de la derecha. Como vemos, es la unión de estos ácidos hidrácidos, es la unión del hidrógeno con los diferentes átomos de halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Qué ocurre en este caso? Como hemos visto anteriormente, la fortaleza depende de la carga de los iones y de la distancia de enlace. En estos cuatro compuestos, en el ácido fluorhídrico, en el clorhídrico, en el bromhídrico y en el yodhídrico, la carga de sus iones es siempre la misma, puesto que el hidrógeno actúa con +1 y el flúor, cloro, bromo y yodo con -1. Por tanto, hay una carga positiva y una carga negativa. Lo único que varía ahí es la distancia de enlace. ¿Quién tiene mayor distancia de enlace? El que tenga mayor radio. Y en este caso el que mayor radio iónico tiene es el yodo y el que menor radio iónico es el flúor. De tal manera que el compuesto que está más fuertemente unido es el ácido fluorhídrico y el compuesto que está menos fuertemente unido es el ácido yodhídrico. Es un error que solemos cometer el equivocarnos al decir que un ácido fuerte es cuando está muy fuertemente unido. Es lo contrario, son conceptos opuestos. La fortaleza del enlace evita que ese ácido pierda fácilmente el hidrógeno y por tanto ceda muchos hidrógenos. Cederá muchos hidrógenos el que lo tenga más débilmente unido. De ahí que en este orden de fortaleza el más fuerte de estos cuatro ácidos que se presentan en la diapositiva es el ácido yodhídrico y el menos fuerte es el ácido fluorhídrico, aunque todos son fuertes por tener poca carga. Si analizamos los ácidos hidrácidos de los anfígenos, es decir, del grupo 16, vemos que estos ácidos también varían de la misma manera, es decir, será más fuerte el que esté unido al elemento que se sitúa más abajo en la tabla periódica, en este caso el teluro, por tener un radio mayor, es decir, tener una fuerza de enlace menor. Fuerza de enlace menor hace que el ácido sea más fuerte. Menos fuerza de enlace, más fortaleza del ácido. Pero en sí todos los ácidos de los anfígenos son débiles, puesto que la carga ha aumentado mucho con respecto a la de los halógenos
puesto que tendríamos dos iones positivos y el ion negativo con carga -2, es decir, una carga -4 con respecto 4 veces mayor con respecto a los ácidos hidrácidos de halógenos. Por tanto, todos los ácidos hidrácidos de anfígenos son ácidos muy débiles. En el caso de los ácidos oxoácidos, tenemos dos opciones de analizar la fortaleza de dichas sustancias. Podemos analizar la fortaleza, en primer lugar, observando cómo varía la fortaleza de los ácidos de un mismo elemento, por ejemplo en el caso del cloro, vamos a empezar con él, o cómo varían los ácidos cuando los diferentes elementos de un mismo grupo actúan con el mismo número de oxidación. En el primer caso, en el caso que hemos comentado, en el caso del cloro, como observamos en la figura de la derecha, a medida que el radio va aumentando, esa fuerza de enlace va disminuyendo, el radio va aumentando puesto que el ion negativo es cada vez más grande al ir añadiendo átomos de oxígeno, y como ese radio va aumentando, es el denominador de esa ley de Coulomb, la fuerza va disminuyendo y por tanto es más fácil arrancar el hidrógeno de esa estructura, por tanto el ácido será más fuerte, es decir, el ácido perclórico será más fuerte que el ácido clórico y a su vez más fuerte que el ácido cloroso, y por último el más débil sería el ácido hipocloroso HClO. Ahora bien, si analizamos cuando los elementos han cambiado, es decir, para un mismo número de oxidación cambia el elemento del cloro al bromo o al yodo, pues tendríamos el caso siguiente. Y aquí hay una pequeña excepción con respecto a lo que vimos en los ácidos hidrácidos. En el caso de los ácidos hidrácidos decíamos que a medida que bajábamos en el grupo teníamos ácidos con un enlace más débil, por tanto, según la definición de ácido fuerte, aquel que tiene tendencia a perder protones, ácidos más fuertes. Enlace débil es un ácido fuerte, enlace fuerte es un ácido débil. Sin embargo, aquí en el caso de los ácidos oxoácidos, a medida que bajamos en el elemento, observamos según la escala que hemos mostrado en esta diapositiva que la fortaleza es al revés del caso anterior, es decir, es más fuerte para el número de oxidación, en este caso 1, el que está utilizando el cloro, el bromo o el yodo en esos ácidos hipocloroso, hipobromoso o hipoyodoso, es más fuerte el ácido hipocloroso que el hipobromoso y que el hipoyodoso. ¿Debido a qué? Pues debido a que el enlace entre el oxígeno y el cloro, entre dos elementos muy electronegativos, hace que la carga negativa se concentre mucho en esa zona y por tanto que el protón pues tenga sus electrones compartidos con esa zona muy electronegativa, los tenga esos electrones compartidos de forma muy alejada y es fácil arrancarlos. Es más fácil arrancar en el ácido hipocloroso, puesto que está unido a un ion mucho más electronegativo que en el ácido hipoyodoso, donde el yodo es bastante menos electronegativo que el cloro. Como regla general, bueno, pues se saca una pequeña ecuación que, teniendo en cuenta que los ácidos oxoácidos se escriben con una fórmula del tipo HN, X o M, siendo N el número de átomos de hidrógeno y M el número de átomos de oxígeno, pues podemos sacar una regla de tal manera que si al restar M menos N nos da un valor 0, consideraremos que ese ácido va a ser muy débil. Si M menos N tiene un valor 1, es que el ácido es débil. Si M menos N es 2, que el ácido es fuerte. Y si M menos N es 3, es que el ácido es muy fuerte. Por ejemplo, el ácido perclórico. De cada uno de los casos hemos puesto algunos ejemplos. Esto es una regla general que no siempre se cumple. Y por tanto, como no siempre se cumple, pues no lo vamos a utilizar para clasificar los ácidos de forma más fuerte o menos fuerte, analizando su fortaleza. Además presenta un par de limitaciones. Una de ellas es que no podemos considerar todos los hidrógenos como hidrógenos que se van a ionizar, por tanto que van a formar parte de ese proceso de ionización del ácido, porque solo se van a ionizar los ácidos unidos a átomos de halógenos o de anfígenos. Los hidrógenos unidos a otro
átomos de otro grupo que no sea el 16 y el 17 no se ionizarían. Y además también en esa regla no indica cuál es más fuerte cuando dos elementos con la misma estructura de sus ácidos, cuál es el más electronegativo. Bueno, pues el más electronegativo, el más fuerte, sería el más fuerte aquel que posea un átomo central X más electronegativo. Lo mismo ocurriría si analizásemos las bases, es decir, el mismo planteamiento que hemos tenido para los compuestos binarios lo podemos tener también para las bases. Puesto que la base está formada por un ion positivo, que suele ser un metal, y un ion negativo, que es el ion OH. Serán más fuertes estas bases, recordemos, cuanto más fácil sea el perder ese OH para que el OH capte el protón. ¿Y quién entonces será una base muy fuerte? Pues aquella unida a un átomo muy grande, para que la distancia de enlace sea muy grande y por tanto la fuerza de ese enlace sea menor. Es el caso que tenemos aquí en esta escala. Es mayor, más fuerte el hidróxido de cesio y en el otro extremo el hidróxido de litio, debido a que a medida que nos desplazamos hacia abajo en el primer grupo, pues va aumentando el tamaño y por tanto va disminuyendo la fuerza de enlace, lo que nos permite la separación del cesio y del OH. Podemos hacer el mismo análisis para los elementos del grupo 2 y para los elementos del grupo 3, y comprobaríamos que a medida que aumenta la carga del catión, la base es más débil, puesto que estamos ya aumentando la carga al pasar del grupo 1, 2 a 3, y a medida que bajamos también el ácido es más fuerte. A medida que bajamos en el grupo, el ácido es más fuerte, a medida que nos desplazamos a la derecha en la tabla periódica, el ácido es más débil. Y esto es todo en cuanto al criterio estructural. En cuanto al criterio termodinámico, lo único que tenemos que hacer es analizar cómo es la entalpía libre de Gibbs, energía libre de Gibbs de este proceso. Puede ser un dato del problema, o puede ser un dato del enunciado, o puede ser necesario hacer un cálculo y que al final me indiquen que analice si ese ácido será fuerte o no será fuerte. El hecho de que la variación de energía libre de Gibbs sea menor que cero es un indicativo de que el proceso es espontáneo y suele ser espontáneo cuando el ácido, la base, es fuerte. Y si la energía libre de Gibbs me da un valor positivo, la variación de energía libre de Gibbs me da un valor positivo, quiere decir que el proceso no es espontáneo y es un indicativo de que ese ácido y esa base son imperios. Pero el criterio más importante es el criterio ya cinético, es decir, el criterio en el que vamos a hacer cálculos. ¿Y en qué vamos a basar estos cálculos? Porque son reacciones de equilibrio, son ecuaciones y sistemas en equilibrio químico. Y como equilibrio químico, pues vamos a calcular su constante. Para el proceso de ionización del ácido HA, que indicamos ahí en la diapositiva, que se une al agua para formar ozono y el ion A negativo, su constante K sub C sería concentración de los productos elevado a su coeficiente, que en este caso siempre es 1, dividido entre la concentración de los reactivos, que es la concentración del ácido y la concentración del agua. Como vemos, esto es un equilibrio heterogéneo, porque el HA es un ácido que suele estar disuelto en agua, H2O es un líquido, H3O disuelto en agua y el anión A negativo también está disuelto. Por tanto, es un equilibrio heterogéneo en cuanto a que tenemos sustancias en diferentes estados. Las sustancias líquidas o sólidas no aparecen en el lado de la constante y pasan al lado de la constante, que es lo que hacemos con la concentración de agua, que es su valor constante, el valor de su densidad expresado en moles por litro. Pues a ese producto de la constante que sucede el equilibrio anterior por la concentración del agua se le ha dado un nombre característico, que es la constante K sub A. Por tanto, la constante de acidez de una sustancia se calcula como multiplicar el producto de la concentración de sus iones entre la concentración del ácido sin ionizar. Según el valor de K sub A podemos analizar si el ácido es fuerte o es débil. Así, si K sub A nos da un valor de 100, podemos decir que el ácido es fuerte. Y si es fuerte, quiere decir que está prácticamente disociado en su totalidad.
el que no es un proceso reversible como tal, sino es un proceso irreversible, en un único sentido. Sin embargo, si el K sub A es menor que 1, el ácido es débil y estará solo parcialmente disociado. Por ejemplo, el ácido acético tiene una constante K sub A de 1,8 por 10 elevado a 5, que como vemos es bastante menor que 1. Por tanto, una K sub A mayor que 100 indica que un ácido es fuerte, una K sub A menor que 1 indica que un ácido es débil. ¿Y valores intermedios? Los valores intermedios a lo mejor no son determinantes para indicar si un ácido es fuerte. En el caso de las bases ocurre exactamente lo mismo que en el caso de los ácidos. Es decir, podemos calcular su constante de equilibrio, su K sub C, dividiendo pues, la concentración de productos, en este caso son sus iones, el ion BH positivo y el OH negativo, entre la concentración de los reactivos, que es la base B y el agua. Pero como la concentración de agua al ser un líquido es constante, habíamos visto antes que la concentración de agua es 55,5 molar, la podemos pasar del lado de la constante K sub C y agruparla con K sub C creando una nueva constante llamada K sub B, constante de basicidad, teniendo una expresión para K sub B similar a la de K sub A que hemos visto en la diapositiva anterior. Según los valores que tomase K sub B, hablaríamos de bases fuertes o de bases débiles. Si K sub B es muy grande, mayor que 100, pero como límite, podemos hablar que la base es fuerte y estará disociada, es decir, ese equilibrio estará totalmente desplazado hacia el segundo miembro. Sin embargo, si la K sub B es muy pequeña, menor que 1, pues la base suele ser débil y estará solo parcialmente disociada. Pero como los valores obtenidos para K sub A o K sub B varían muchísimo, porque pueden ser valores muy grandes o muy pequeños, se optó en la química en trabajar con una escala distinta, una escala logarítmica de esos valores de K sub A o K sub B, creando unas nuevas constantes llamadas pK sub A o pK sub B. ¿Cómo se calcula? La pK sub A o pK sub B es el menos logaritmo decimal de K sub A o de K sub B. Así, cuanto mayor es K sub A o K sub B, decíamos que un ácido es más fuerte porque está más destinado a disociarse en iones, porque la concentración del numerador, que era donde estaban los iones, es la más grande. Y de forma inversa, pues esos negativos que hemos puesto arriba, cuanto mayor es el valor de pK sub A o pK sub B, menor es la fuerza del ácido o de la base. Es decir, que son valores contrarios. K sub A, K sub B, pK sub A, pK sub B. Ejemplo. Aquí tenemos una tabla de ejemplo de algunos de los ácidos que estuvimos viendo en el caso anterior. Como vemos, de los ácidos hidrácidos del grupo 17 vemos los valores del ácido fluorhídrico, del clorhídrico, del bromhídrico y del iodídrico, que decíamos en un primer lugar que esos eran todos ácidos fuertes, por tener poca carga y por tener poca distancia. Pero el más fuerte era el que mayor radio tenía por tener un enlace más débil, que era el caso del ácido iodídrico. Como vemos, es el que tiene una pK sub A menor. Más fortaleza la consigue el que tenga la pK sub A menor. Así, el ácido iodídrico es más fuerte que el ácido bromhídrico y más fuerte que el ácido clorhídrico. Sin embargo, el ácido fluorhídrico, que pensábamos que era un ácido fuerte, nos da un valor positivo de pK sub A, que es un indicativo de que es un ácido débil, por características que tiene. Es un ácido bastante débil. Si analizamos el caso de los ácidos hidrácidos del grupo 16, para el azufre y para el selenio, vemos como a medida que bajamos van aumentando, es decir, pues son más fuertes porque son más negativos, están más tendiendo al cero o a la parte negativa, pero como los dos son positivos, son ácidos débiles. Para el caso de los ácidos del cloro, HClO, HClO2, HClO3, como vemos, a medida que va aumentando ese radio del anión, por tener más átomos de oxígeno, se va haciendo un ácido más fuerte, puesto que es más negativo. 7,7 que es el más débil y -1 es el más fuerte. Y si vamos bajando en el grupo, no ocurre con los ácidos hidrácidos. Del HClO, HBRO, vemos que se va haciendo más débil porque aumenta en vez de disminuir.
Por eso hemos de tener en cuenta ese criterio que antes vimos de forma cualitativa, que ahora ya vamos a poder calcularlo de forma cuantitativa. Ahora bien, existe una relación entre esa constante que hemos calculado K sub A, K sub B, con el grado de disociación del ácido, porque si estamos hablando que un ácido fuerte es el que se disocia totalmente, cuando decimos que se disocia totalmente, ¿cuánto vale alfa? Lógicamente alfa es 1. Pero y cuando se disocia poco es porque K sub A es débil. ¿Podremos expresar K sub A en función de ese grado de disociación? La respuesta es que sí. Vamos a hacerlo para el caso del ácido, la ecuación de un ácido, para deducir de dónde sale la expresión, y del mismo modo salía para una base. Si tenemos un ácido del tipo HA, que al disolverse en agua se ioniza formando ozono y el anión A negativo, sabiendo que su concentración inicial de ácido es su molaridad y que se va a ionizar una cantidad alfa, pues cuando se ionice una cantidad alfa nos dará de ozono y del anión A M por alfa, su molaridad por alfa, y que nos quedará M por 1 menos alfa. Si sustituimos esos valores que estamos indicando ahí en la fórmula de la constante K sub A, pues tendremos que el numerador nos quedaría m cuadrado por alfa cuadrado y en el denominador m partido por 1 menos alfa. Pero una de esas m se simplifica y nos queda m alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. Lo mismo para K sub A que para K sub B, porque el razonamiento sería exactamente igual. Así, en el caso de ácidos o de bases muy débiles, es decir, aquellas en las que alfa es muy pequeño, menor que 0,01, ¿qué solemos hacer? Pues despreciar ese alfa con respecto a 1, porque si a 1 le restas tampoco, pues es prácticamente 1. Por eso, en casos de ácidos o bases muy débiles, K sub A va a ser igual a m alfa cuadrado y K sub B va a ser igual a m alfa cuadrado. Y nos olvidamos del denominador. Por tanto, cuando alfa valga 1, K sub A va a ser grande. Cuando alfa sea muy pequeño, pues K sub A o K sub B va a ser pequeño. Es decir, ácidos fuertes son aquellos que alfa tiende a 1, por tanto K sub A tiende a infinito. Y ácidos débiles son aquellos en los que alfa tiende a 0, por tanto K sub A tiende a 0. Ahora bien, en el cálculo de K sub A y de K sub B siempre hemos despreciado pues, la aportación del agua, considerando que es un líquido y que como líquido pues no se va a ionizar como tal y no va a afectar a esos equilibrios. Y es cierto en cuanto que si la concentración de esos ácidos o esas bases es fuerte, pues el efecto del agua es prácticamente nulo, pero no es nulo del todo. Es decir, el agua tiene una contribución a esa acidez o a esa basicidad del agua. Vamos a verlo. Es lo que se conoce como la autoionización del agua. ¿Qué quiere decir eso? Como dijimos, el agua es una sustancia anfótera o anfiprótica. Quiere decir que actúa a veces como ácido y a veces como base. Cuando el agua está en un recipiente, ella sola, agua pura, vemos que, o podemos medir que el agua, ese agua conduce algo de electricidad, prácticamente no conduce nada, porque es una conductividad muy baja, pero conduce algo de electricidad. Y si conduce algo de electricidad, ¿a qué es debido? Pues es debido a que hay iones, a que hay cargas en ese recipiente donde tenemos el agua y por tanto que parte del agua está ionizada, está autoionizada. ¿Cómo es el proceso de autoionización del agua? Pues cuando tenemos moléculas de agua, una actuando de ácidos y otra actuando de base, lo que ocurre es que el ácido se transforma en su base conjugada, el OH, y la base se transforma en su ácido conjugado, el H3O positivo. Si analizamos la conductividad con aparatos adecuados, observaríamos que el grado de disociación que se obtendría, es decir, la concentración de iones, es proporcional a ese grado de disociación, que tiene un valor de 1,8 por 10 elevado a menos 9. Como vemos, la autoionización del agua es muy baja, se ioniza muy poco.
Si calculamos la constante K sub C para este equilibrio que estamos mostrando en pantalla, nos quedaría concentración de productos, que son sus iones, entre la concentración de los reactivos, que es el agua, al cuadrado, por tener concentración de agua por concentración de agua. Como dijimos en la diapositiva anterior, la concentración de los iones, si no se ioniza totalmente, sino que se ioniza una cantidad alfa, será m por alfa por m por alfa, total m cuadrado por alfa cuadrado. Y en el caso del agua sería m cuadrado por 1 menos alfa al cuadrado. Como vimos, cuando alfa era menor que 0,01 y 1,8 por 10 elevado a menos 9 es muy menor a 0,01, podemos despreciar ese 1 menos alfa y la expresión que nos quedaría sería m cuadrado por alfa cuadrado entre m cuadrado. Sin despreciar ese m cuadrado, si pasamos el m cuadrado del denominador al primer miembro, multiplicándolo por k sub c, nos quedaría una expresión que es k sub c por m cuadrado igual a m cuadrado por alfa cuadrado. Sustituyendo m y sustituyendo alfa por los valores que tenemos, obtendríamos que k sub c por m cuadrado es igual a 10 elevado a menos 14. Y a ese valor de k sub c por m cuadrado, que no es más que el numerador, es decir, la multiplicación de la concentración del ion hidróneo por la concentración del oxidrilo del ion OH, nos da un valor exacto de 10 elevado a menos 14. Y a ese valor se conoce como KW, la constante del agua, constante de autoionización del agua. Como sabemos que la concentración del osonio y la concentración del oxidrilo es la misma, y si la multiplicación de las dos concentraciones tiene que dar igual a 10 elevado a menos 14, lo que nos quiere decir es que la concentración de cada uno de ellos es 10 elevado a menos 7, la raíz cuadrada de 10 elevado a menos 14. ¿Eso qué quiere decir? Eso es cuando tenemos agua pura, agua neutra. En disoluciones neutras la concentración de H3O es igual a la concentración de OH, 10 elevado a menos 7 y 10 elevado a menos 7. Pero en el caso de que tengamos disuelto un ácido, la aportación de ese ácido a los iones osonio va a hacer que la concentración de osonio sea mucho mayor que la concentración de OH. Por tanto, la concentración de osonio va a ser mayor de 10 elevado a menos 7 y la de OH menor de 10 elevado a menos 7. Y en disoluciones básicas, la concentración de osonio va a ser menor que la de OH debido a la aportación de esas bases. Por tanto, la concentración de osonio va a ser menor de 10 elevado a menos 7 y la de OH mayor de 10 elevado a menos 7. Del mismo modo que hicimos antes para las constantes K sub A o K sub B, vamos a hacerlo ahora para la constante KW para estos valores de concentración de osonio y de OH, que es trabajar en su escala logarítmica. Y si trabajamos con la escala logarítmica, en el caso de las concentraciones de osonio o las concentraciones de OH, pues ya no vamos a hablar de concentración de osonio, concentración de hidrógeno, al fin y al cabo, sino de la escala logarítmica del hidrógeno, es decir, el pH. Y para el OH, pues el pOH. ¿Cómo se calcula el pH? Con el menos logaritmo decimal de la concentración de osonio o de la concentración de los hidrógenos que se han aportado ahí en esa ionización, y el pOH con el menos logaritmo decimal de la concentración de OH. Si sabemos el pH o el pOH, para calcular la concentración de osonio o de OH es elevar a 10 la potencia negativa de ese valor de pH o de pOH. Así, para el mismo cuadro que teníamos antes, en el que en disoluciones neutras las concentraciones de los dos iones son iguales y por tanto su concentración era en el entorno de 10 elevado a menos 7, el pH de esa disolución sería 7 y el pOH sería 7, que es lo que se conoce como el pH neutro. Disoluciones neutras, las que tienen un pH neutro, pH 7. Y disoluciones ácidas son aquellas en las que tienen un pH menor que 7 y un pOH mayor que 7. Y disoluciones básicas en las que tienen un pH mayor que 7 y pOH menor que 7. Como vemos, cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Cuál es el valor máximo que van a tomar los dos? Pues la suma de los dos. Si pH lo máximo que puede tomar es 7 y el pOH lo mismo, pues el valor máximo que pueden tomar los dos es 14. Es decir,
que tanto pH como pOH van a variar en una escala de 0 a 14, siendo el punto medio, el pH 7, el valor considerado para una disolución neutra. En esta escala pues podemos ver algunas disoluciones neutras. Una disolución neutra es el plasma sanguíneo, o el sudor, o las lágrimas. Son disoluciones prácticamente neutras, son un poco quizá alcalines, es decir, un poco básicas, pero prácticamente neutras. Estamos rondando el valor de 7. Pero aquí tenemos una serie de sustancias y podríamos ver cómo es su pH. Entendiendo que mientras el pH sea menor, más ácido es, más fuerte es, o mientras el pH sea mayor, es decir, un pOH menor, recordad que son conceptos opuestos, pH mayor es pOH menor, la base será más fuerte. Por eso los ácidos, un ácido muy fuerte es el ácido clorhídrico, sin embargo el limón, debido a ese ácido cítrico, pues es menos fuerte, o la leche, que tiene el ácido láctico, pues también tiene un valor menos fuerte. Y en el caso de las bases, pues el hidróxido sódico, que es la sosa cáustica, pues es una base muy fuerte, sin embargo el amoníaco es menos fuerte, o incluso los detergentes que utilizamos para lavar la ropa, que también tienen un componente alcalino, pues también son menos fuertes que ese hidróxido sódico. Es decir, la escala de pH es una escala que nos permite calcular la fortaleza, o hablar de la fortaleza tanto de ácidos como de bases. Si el pH es pequeño, el ácido es fuerte. Si el pH es muy grande, mayor que 7 y muy grande, la base es fuerte. ¿Vale? Y si están rondando el 7, tanto por acidez o por basicidad, es porque son débiles. Ahora bien, en todo proceso en el que una sustancia se manifiesta como ácido, es porque otra sustancia se manifiesta como base, que es su base conjugada. ¿Vale? Es decir, el ácido HA se transforma en el anión A- y su base conjugada, que es el A-, puede transformarse en el ácido HA, según las dos ecuaciones que tenemos en pantalla. La pregunta es, ¿existirá alguna relación entre la K sub A del ácido y la K sub B de su base conjugada? La respuesta es que sí. Si K sub A tiene esta expresión y K sub B tiene esta otra expresión, K sub A por K sub B, hacer esta operación, sería multiplicar pues, los iones A negativo y H3O por el ácido HA y la concentración de OH entre HA y el anión. Si simplificamos, los aniones A negativos se nos van, los ácidos se nos van, y que nos queda la concentración de H3O por la concentración de OH, que es KW, que es un valor constante, de valor 10 elevado a menos 14. Por tanto, si K sub A por K sub B siempre vale 10 elevado a menos 14, si K sub A es grande, es porque K sub B es pequeño. Y si K sub B es grande, es porque K sub A es pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que si un ácido es fuerte, su base conjugada es débil. O que si un ácido es débil, su base conjugada es fuerte. Y lo mismo podríamos aplicar para la K sub B de una base y el K sub A de su ácido conjugado. El mismo razonamiento. Si una base es fuerte, su ácido conjugado es débil. Si una base es débil, su ácido conjugado es fuerte.